tu palabra, Señor. Danos sabiduría y entendimiento que nosotros podamos aprender tu palabra. Y no solamente aprenderla, Señor, sino poner en práctica en nuestro diario vivir. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ya todos vieron en la dispensa, el tema se llama El Señor es mi pastor. Todos conocemos y hemos leído desde pequeño, imagino, el Salmo 23. Tanta gente lo recita como por una poesía. Y a veces no sabemos el trasfondo de este salmo que escribió. Este salmo fue escrito por David, lo sabemos eso. Y como sabemos, David era un pastor de ovejas. Entonces, cuando David hace esta oración, él se basa en su capacidad, él se basa en su oficio, en el conocimiento que él tiene del pastor con las ovejas y de pastorear ovejas. Entonces, yo voy a leer todo el salmo y después lo vamos a desarrollar verso por verso. Entonces, Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo elegí este tema porque una noche estábamos en el culto familiar que hacemos en mi casa, todas las noches, y mami lee el Salmo 23. Están mis niños ahí y todo. Entonces, cuando mami empieza a darle, siempre ella hace una explicación de lo que ella lee. Cuando mami empieza a desarrollar, a explicar el Salmo 23, yo estaba dentro de mí como haciendo mueca. O sea, yo decía, y así como que tiene más sustancia, ¿no? Como ella, pero ella se lo está explicando a mis hijos. Entonces, no es que ella estaba haciendo un estudio bíblico. Y decía, no, eso es más profundo, y decía, dentro de mí. Entonces ya pasó, después oramos y después me voy a la cama y mami me dice, mira, como tú siempre dices ese otro tema, la semana que viene tú vas a dar el estudio. Y yo dije, Salmo 23. ¿Por qué? Porque en ese momento, primero, yo estaba, no, esto quiere decir esto, dentro de mí, nunca se lo dije a ella, obviamente. Y es una buena oportunidad para hablar del Salmo 23. Amén. Primero vamos a definir, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces vamos a definir qué es un pastor. Yo busqué estos conceptos en el diccionario secular. Y dice, yo escogí dos definiciones. La primera dice, es una persona que guarda. Y cuando habla de guarda, aquí está hablando de guardián, no de guarda en italiano, de mirar. Que guarda, guía y apacienta el ganado. Apacentar se habla de alimento. Eso yo no lo sabía, ¿saben? O sea, yo lo aprendí desarrollando el estudio. Entonces, especialmente el ganado de ovejas. La segunda definición me gustó mucho, que encontré en el diccionario, porque esa es una persona que se dedica a la cría, guía y cuidado del ganado al aire libre. Me gustó mucho esa definición porque en realidad las ovejas, a medida que vamos desarrollando ese tema, acuérdense que nosotros somos ovejas también. Entonces, él pastoreaba y las ovejas por lo general se pastorean y se apacientan al aire libre. Y cuando yo meditaba en esta definición, yo dije, pero las ovejas se apacientan en la libertad. O sea, otro estudio que vamos a dar más adelante de la diferente categoría que hay en un ganado,
habla de los diferentes tipos de ovejas, porque cuando, ¿cómo se llama? El que Naamán le decía, Naamán, si las ovejas paren pinto, era a Jacob, ¿no? Jacob. Entonces, nacen diferentes tipos de ovejas en un ganado. En un rebaño. Entonces, en las iglesias también hay, tú eres pinto, tú eres blanco, o sea, cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, diferentes talentos. Entonces, como en el ganado de ovejas hay diferentes colores, así nosotros. Entonces, hay diferentes caracteres, hay diferentes dones, cada uno es especial. Entonces, nos debemos pastorear en la libertad, así como las ovejas se pastoreaban al aire libre. Eso fue lo que me vino cuando yo leí esta definición y me gustó mucho. En la cultura occidental, desde la antigüedad, el pastor ha sido considerado una figura de humildad y sencillez, pero también de protección y guía. Ahora vamos a ver la diferencia entre apacentar y pastorear. Estas dos palabras parecen iguales, pero son diferentes. ¿Por qué? Al decirlas así, siembran igual. Apacienta mis ovejas. Y después vamos a leer el paso cuando Jesús mandó a Pedro a apacentar, porque eso yo lo agregué después aquí. Porque no estaba en esto, ustedes no lo van a ver ya lo pueden ir buscando en Juan 21, del 15 al 17. Entonces, apacentar es pastar. Apacentar viene de dar pasto, de alimentar. Entonces, y de cuidar, en lo espiritual, apacentar es dar alimento, o sea, dar alimento espiritual. Lo que estamos haciendo hoy, lo que hacemos cotidianamente, aprender. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos alimentando espiritualmente de la palabra de Dios. Entonces, apacentar, cuando David dice, cuando Jesús habla de apacentar, habla de alimentar a su pueblo, a sus ovejas. Entonces, vamos a leer en Jeremías 3:15. En Jeremías 3:15 dice, se lo escribí, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, ahí demuestra que el alimento espiritual, mira, porque ¿cómo nos vamos a alimentar con ciencia? ¿Cómo nos vamos a alimentar con inteligencia? Porque cuando se habla de lo espiritual, el pasto es el alimento espiritual en la palabra de Dios. Si alguno tiene la primera Pedro. Primera Pedro 2:22. El cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Primera Pedro 2:22. Primera Pedro 2:22. Exactamente eso. El cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Bueno, no se entra nada con el estudio, me está pasando lo mismo que a mami, no sé por qué está ahí, pero vamos a obviar eso y vamos a leer Hebreos 5, del 12 al 14. Hebreos 5. El 12 al 14. Porque debiendo ser yo maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquello que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿Habéis visto? O sea, aquí está hablando de alimentos también. Está hablando de leche y está hablando de alimento sólido. Ustedes saben que la leche normalmente se da a un recién nacido, a un niño. Como estamos hablando de ovejas y pastor, en las ovejas, como les dije, hay diferentes categorías. Primero están los borregos, que son los recién nacidos, que van de 6 meses. Ese es otro estudio, porque son diferentes tipos de ovejas, que después lo vamos a explicar, que con este estudio ahora mismo no se entra. Pero a los borregos son como los nuevos en la fe, como Matías, por ejemplo. Esos son los borregos de lo que habla la Biblia. Eso tiene necesidad de leche.
Pero nosotros que somos ovejas, que somos lo que ya tenemos, las ovejas son aquellas que van de 1 año de nacidas de 1 a 2 años de nacido. Entonces, no, de 6 meses a 1 año. Esas son las ovejas. Las ovejas, más adelante vamos a leer de esto. Entonces, ya aprendimos que necesitamos el alimento espiritual. Ahora vamos a hablar de lo que es pastorear, que no es lo mismo que alimentar. Dice la definición, pastorear es llevar el ganado al campo y cuidar de las ovejas mientras pastan. Es estar pendiente de las ovejas, que si están enfermas, que si tienen pulgas, que si están descarriándose, si se caen, etc. Entonces, un pastor de ovejas, eso es lo que hace. Un pastor de una comunidad encargado de las ovejas, a medida que lo va alimentando, que le va enseñando la palabra de Dios, que lo va instruyendo en la palabra de Dios, tiene que cuidar esa oveja, a cada una. Porque Jesús una vez dijo, que no lo escribí aquí, que él dejó las 99 para buscar una que se había descarriado. Entonces, pastorear realmente, cuidar del miembro, cuidar de la oveja, velar por ella, llamarlo, cómo está, cómo te sientes, estar pendiente, porque a veces estamos en un contexto eclesiástico donde el pastor nunca sabe de nosotros, ni cómo si estamos tristes, si nos sentimos mal. Es como nos vemos el domingo y nos vemos en la otra actividad y nos vemos siempre en la iglesia, pero no tiene ese contacto directo con la oveja día a día para ayudarlo, para levantarlo, para sostenerlo, para saber cómo está. Entonces, eso es pastorear. Eso es lo que hacía David. Al pastorear una oveja, se hacía cargo de cada oveja. El ganado es grande, pero él cuidaba de cada oveja. Entonces, eso es lo que está llamado a ser un pastor, de pastar y también de pastorear. Guiar significa ir delante mostrando el camino. ¿Cosa? Sí, en la parte de pastorear, a veces quizá un pastor tiene tantas ovejas para cuidar y pastorear, pero cada oveja necesita su tiempo, su atención. Amén. Porque la oveja necesita saber que tiene un pastor que está pendiente de su oveja. Y La oveja confía en el pastor. Y esa oveja, Claro, es chico. cuando su pastor se preocupa por ella, esa oveja está confiada, está segura, se siente bien, se siente apoyada. Pero una oveja que el pastor nunca la ve, nunca sabe cómo está, si está bien, si está mal, si no van a la iglesia, no sabe qué está pasando. Eso no ayuda en nada a la oveja. Esa es la oveja que se descarrió. Entonces los pastores, es una de las mayores responsabilidades, darle confianza a sus ovejas se sientan seguras de que sus manos están bien cuidadas, están bien guiadas. Y cuando el pastor saca tiempo para las ovejas, entonces eso le da confianza y seguridad para las ovejas seguir creciendo. Amén. Otra definición que yo busqué es guiar, porque una de las definiciones de pastorear es guiar. Ir mostrando el camino, dirigir a alguien hacia un destino o un propósito, acompañar y orientar a una persona en sus decisiones. Entonces, el pastor de ovejas guía a las ovejas. Ustedes se fijan cuando en la calle quizás han visto un pastor con el ganado, con su bastón y su verga, dirigiendo las ovejas le siguen, van detrás del pastor y el pastor los está guiando hacia donde deben andar. Entonces, un pastor de iglesia también tiene que guiar, o sea, ir adelante, mostrar el ejemplo también, enseñarle el camino, dirigirlo, guiarlo, porque a veces las ovejas tienen que tomar alguna decisión para su vida, para su futuro, en su familia, y el pastor puede orientarlos y guiarlo conforme a la palabra y al propósito de Dios en esa persona, en un contexto, en una comunidad, guiarlo para que cada oveja cumpla el propósito para el que fue llamado. Entonces, los pastores están llamados a eso, a guiar el pueblo, a guiar las ovejas, orientarla en sus decisiones. Eso es muy importante, porque a veces tomamos decisiones muy importantes en nuestra vida y
si tenemos un buen pastor que se guía del Espíritu Santo y nos puede dar un orientamiento, podemos tomar buenas decisiones. Entonces la Biblia habla también del buen pastor, que no tiene nada que ver con el Salmo 23, pero como estamos hablando de pastor y de oveja, Jesús una vez dijo, yo soy el buen pastor. Y hablando de buen pastor, el buen pastor es una advocación aplicada en el Antiguo Testamento a Dios, Yahweh, que también le han puesto Jehová, ¿no? Como alegoría en el Salmo 23, porque el Salmo 23 Jesús no había venido, y sabemos que Jesús es el buen pastor, pero en el Salmo 23 Jesús no había venido, se habla del Antiguo Testamento, y cuando dice Jehová es mi pastor, está hablando de Dios, David. Entonces, Dios es una alegoría, porque como que Dios una alegoría expresa un contexto abstracto, ocultándolo detrás de una imagen, una acción o una cosa para decir otra cosa. Porque después vamos a ver que el pastor en el Nuevo Testamento es Jesús y no Dios. Entonces ya Dios, como Jesús es Dios, está entre la Trinidad, ya Dios en el Antiguo Testamento era el pastor. Pero lo dijo David en un modo como una alegoría, ocultándolo de lo que iba a ser en realidad el pastor, que era Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento, En Lucas 15:37. sí, Lucas 15:37 y Mateo 18, que lo busque. Un ejemplo, sí, que quería dar de lo que es una alegoría, es por ejemplo una balanza. Una balanza aquí y en muchas partes del mundo representa la justicia. Cuando uno ve una balanza de esa, ya uno sabe que hay una oficina de abogados, esa balanza es una alegoría, porque, ¿me entiendes? Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando David dijo, el Señor Jehová, Dios, era mi pastor, lo ha usado como esa alegoría. ¿Me doy a entender? Sí. Más o menos. 37 no tiene. Entonces, en el Nuevo Testamento, Lucas no tiene 37. Lucas 15:37. No tiene. Llega 32. Para llegar al 32. Capaz que Lucas 15. No llegas aquí. Yo tenía que traer mis apuntes, que ahí estaban Mateo 18. Mateo Sí, 18. vamos a leer Mateo 18, del 12 al 14. Porque en los manuscritos, Dice así. Mateo 18, de 12 al 14. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salido, los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. amén. Entonces, ¿qué hacía el buen pastor? Que era Jesús en ese entonces. Hacía el bien. ¿Entiendes? Entonces dijo, ¿qué vale más? ¿Una oveja o qué? Un hombre. ¿Me entiendes? Entonces Jesús estaba al pendiente y al cuidado de sus ovejas. ¿Okay? Entonces, según los autores de los evangelios, Jesucristo se apropia de la alegoría del Viejo Testamento cuando dice, Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Pues en el Nuevo Testamento ya Jesús llega y dice, yo soy el buen pastor. Entonces Jesús se apropia de la alegoría bíblica para aplicársela a sí mismo como hijo de Dios. La palabra buen, noble, sano, bueno y hermoso no solo significa lo que es bueno por dentro, o sea, el carácter. La palabra bueno no solo significa ser bueno en el carácter, sino también que es atractivo por fuera, es una bondad innata. Por lo tanto, al usar Jesús la frase el buen pastor, se está refiriendo a su bondad inherente, su rectitud y su hermosura. Él es quien protege, guía y nutre el rebaño.
Entonces vamos a ver qué quiere decir la oveja. La oveja es un animal doméstico. A veces hay ovejas que no son domesticables, pero ese es otro tema. Porque eso se llama macho cabrío y cabrito. Eso ya no son ovejas, pero ese es otro tema. Cabrito, no saltando. Entonces, la oveja es un animal doméstico. Y la oveja va de los 6 meses de nacido al año. La oveja es mansa y a esa edad ya le gusta pastar, le gusta alimentarse bien. Una oveja ya desarrolla la responsabilidad de ser pastoreada. Representa el proceso de crianza y de multiplicación dentro de un rebaño. O sea, un borrego, que es el bebé que necesita leche, no tiene la necesidad de comer alimentos sólidos. Un borrego bebe leche y no tiene ninguna responsabilidad como nuestros hijos viven y nosotros los mantenemos y los educamos y todo, pero no sienten la necesidad de tener una responsabilidad dentro de un rebaño. Un borrego no. Entonces, como Matías, es un borrego, Sí. excusa que te use de ejemplo, Matías, Sí, tú eres el único borrego de este grupo. Y Sheuri. Yo ya es un cordero. Cordero. Entonces, Matías no puede meterse bajo responsabilidad en un rebaño. La oveja sí está llamada a aprender alguna responsabilidad, o sea, ser responsable. Está bien que los borregos, los nuevos también tienen que ser responsables en horarios de culto, llegar a tiempo, estar presente, estar pendiente, pero no es lo mismo que una oveja que ya tiene más de 6 meses en una iglesia. Tiene más carrera. Exacto, ya tiene que adquirir esa responsabilidad, ese compromiso con la iglesia y con Dios. Entonces, la oveja desarrolla la necesidad de ser alimentada, quiere saber más de la Biblia, quiere tener más conocimiento. Entonces ya a esa edad la oveja, que estamos hablando de oveja, no de borregos, ni de machos cabríos, ni de corderos, la oveja necesita alimentarse. Ya, entonces vamos a entrar en el tema del Salmo 23, se perdió José. Bien, ya que aprendimos acerca del pastor y las ovejas, ahora vamos a ver qué nos ha querido enseñar el salmista David en el Salmo 23. Como ya sabemos, David era un pastor de ovejas. ¿Quién tiene 1 Samuel 17, del 34 al 35, por favor? Del 34 al 35. 74. La otra es Salmo 78, 70. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso. 75. ¿Cómo se? Oyeron. Él no habló de oveja, habló de cordero. Por eso que yo le digo que eso ya vamos a hacer después otro tema sobre todo esto y qué representa cada uno de esos dentro de una congregación. Entonces, ¿qué demuestra eso que habíamos leído? Lo que ya le dije, David era pastor de ovejas. Tú has escuchado, Matías, acerca de David, ¿no? David que mató a Goliat y todo. Sí. ¿Tú sabías que David era pastor de ovejas? Sí, que había dejado para ir a pelear con... Ok, entonces ahí él mismo dijo: yo, tu siervo es pastor de ovejas. Y mira con qué audacia él defendía las ovejas y sus corderos. Si venía un león o un oso, él lo agarraba y lo desmembraba. O sea, imagínate un pastor pelear así por un miembro. O sea, ese es el amor que David tiene. Entonces, cuando David habla del Salmo 23, acuérdense que para David el pastor era Dios. Entonces, como él sabe cómo él defendía esa oveja, así mismo él dijo: tú eres, Jehová es mi pastor. O sea, así mismo Dios hace con cada uno de nosotros. Cuando alguien quiere venir a devorarnos, el Señor hace, mira, como dijo David que él hacía. Entonces, ¿por qué David hablaba así? El Señor es mi pastor.
porque el oficio que David desarrollaba con sus ovejas, él sabía que Dios lo hacía también con él. Y hoy en ese tiempo lo hace con cada uno de nosotros. Ok, entonces el Salmo 78, del 70 al 71, el 70 y el 71, ¿quién lo tiene? Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo, porque para sentarse a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Eso, otro capítulo que demuestra que David era pastor de ovejas. Sí. Por lo tanto, él sabía muy bien el oficio de pastor. Por eso, al escribir el Salmo 23, tiene ya la revelación de Dios como padre, como pastor, que pastorea su vida. Asimismo, nosotros, como estaba David, porque, señores, este Salmo 23 es para nosotros también. O sea, el Señor no era solo el pastor de David. El Señor es nuestro pastor. Es verdad que el Señor ha constituido pastores aquí en la tierra y ministros, y está muy bien, y tenemos que someternos y obedecer a nuestros ministros, a nuestros pastores. Pero el pastor de los pastores y el pastor de nosotros, en realidad, Jesús es nuestro pastor. Claro. Entonces, Él tiene cuidado de nosotros. Y así como, y ustedes cada vez tienen que meterse en la cabeza, porque aquí venimos a aprender y a realizar en nuestra vida que eso es para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? Tenemos que realizar que el Señor es nuestro pastor, así como lo dijo David. Él también es mi pastor. Entonces, el Señor es mi pastor. Vamos a comenzar con el versículo 1. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 23. Vamos todos al Salmo 23, que ya vamos a desarrollar el Jehová Salmo es mi 23. pastor y nada me faltará. Mami, tienen que hacer una pausa. Jehová es mi pastor. Vamos por partes. Yo voy a decir, oye, el versículo 1, parte A. Jehová es mi pastor. Amén. Jehová es mi pastor, dijo David. Y puse la mi bien grande. ¿Por qué? Porque no es un pastor cualquiera. David dijo, Jehová es mi pastor. Juan, Jehová es tu pastor. Matías, es tu pastor, no el pastor. Es mí. Sí, O dice sea, que David no dice, Jehová es el pastor. No, Jehová es personal. Claro, por eso es mí. Mi pastor. Entonces tú tienes que realizar que Jehová no puede pensar en todos. Entonces él es mi pastor, él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de mi salud, de mis cosas. Él es mi pastor, dice. Si eso estaría fuera de tu pastor. Sí, ¿quiénes pueden decir que el Señor es mi pastor? ¿Quiénes pueden decir eso? Jehová es mi pastor. No yo, mami, una definición. Los que lo han aceptado como su salvador. Está leyendo. Ok. Eso mismo. Solo aquellos que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador, porque Él dijo en Juan 10, 14 y 15, ¿quién lo tiene? Juan 10, 14 y 15. Juan 10. O sea, vemos que la gente lee ese salmo, todo el mundo lee ese salmo, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. En realidad no, Jehová no es tu pastor. Jehová es el pastor de quien acepta a Jesús como su Salvador. No podemos ir por el mundo diciendo a la gente, no es tu pastor, tú no eres salvo. No, eso. Cierto. Pero Jehová en realidad es el pastor de quien no lo ha aceptado, Dime, hermano. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y ¿Cómo Sidón. está leyendo, mami? Juan 10. No estoy aquí, espérate. ¿Quién tiene Juan Yo 10? soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y dijo, y yo conozco mis ovejas, señores, en la cámara. Yo conozco mis ovejas, dijo Jesús. Ese fue Jesús que habló ahí. Digo, el pastor soy yo. Y no cualquier pastor, soy yo el buen pastor. Porque, ¿sabes cuántos pastores hay aquí? Que no son buenos. O sea, no aquí, digo, en el mundo. Entonces Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Dónde estoy? Ok. Y conozco mis ovejas. Jesús conoce sus ovejas. Jesús conoce a cada uno de nosotros. Jesús te conoce bien. Puede ser que yo no conozca que soy tu madre, áreas de ti, tus sentimientos,
cómo piensa, cómo siente. Pero Jesús te conoce. Jesús dice, yo conozco mis ovejas. O sea, así que nadie puede venir a querer pensar que no conoce, que sabe más. Jesús conoce, Jesús no conoce. Entonces nadie puede venir a juzgarnos. Solo Dios nos puede juzgar, porque Él es el que nos conoce. Y mira lo que dice, y las mías me conocen. O sea, las ovejas, porque hay ovejas. Pero acuérdense que hay cabritos, que de eso vamos a hablar en otra ocasión. Entonces, las mías, dice Jesús, me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué David habla Jesús habla en eso? Porque Jesús y el Padre eran uno, y se conocían entre sí. Entonces Jesús está diciendo, mis ovejas, yo que la conozco. El Señor nos conoce a cada uno. Entonces, Él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. En un rebaño de ovejas, yo no sé si ustedes han visto, ¿cómo se dice? Esos documentales. Hemos visto tantos documentales de diferentes animales, pero yo no sé si ustedes han visto un documental de ovejas. Señores, las ovejas solo escuchan al pastor. A su pastor. Ah, sí. A su pastor. Es cuando va en la calle también pasa. Una vez, un pastor con sus ovejas fue a un río con todas sus ovejas, y eran miles de ovejas. Después de un poco llegó otro pastor con tantas ovejas al mismo río, y con los 3 pastores que llegaron a ese río. Imagínate tú estas ovejas mezcladas, todas bebiendo y pastando. Y uno dice, ¿y ahora? ¿Y cómo vamos a saber cuál es la tuya, cuál es la tuya? Háblale. El primer pastor se paró y empezó a vocear. Todas sus ovejas comenzaron a seguirlo. Todo su rebaño se fue con su pastor. No se fue una oveja, porque la oveja conoce la voz de su pastor. Nosotros tenemos que empeñarnos en conocer a Jesús en intimidad, para cuando nos hable, saber que es Él, porque a veces sentimos voces, sentimos sugerencias y sentimos cosas que tenemos que hacer o que podemos hacer para el reino de Dios o para la iglesia, un contexto, y a veces creemos que Dios, y a veces no es Dios. Pero si tú tienes tu oído afilado y conoces, porque la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesús, se conoce con el tiempo, cuando tú te relacionas. Señores, miren, nosotros tenemos un tiempo compartiendo juntos. Yo voy y llego a Catanzaro a una fiesta, un ejemplo, o a una reunión. Yo estoy sentada aquí. Allá en el fondo, yo no sé quién está, pero yo oigo a alguien que habla y yo digo, ese es Juan. Yo conozco la voz de Juan. ¿Por qué? Porque ya Juan y yo nos hemos relacionado. Ese es José. Oye, ese Vanessa anda por ahí. Es revoltoso. ¿Me entiendes? Entonces, para tú conocer la voz del pastor, Tienes de que Jesús, convivir. tienes que convivir con Él, tienes que pasar tiempo con Él. Nosotros, ¿qué hemos estado haciendo todo este tiempo desde que nos conocimos? Señores, pasando tiempo juntos. Pero eso es lo que quiere Jesús, que hagamos con Él, para que podamos conocer su voz. Porque nos vienen muchas voces a la cabeza. Entonces, si no reconocemos la voz de Jesús que me está hablando, o sea, podemos hacer cosas que no seamos llamados a hacer. Dios viene después y nos socorre, porque Dios es misericordioso. Pero cuando hacemos las cosas de acuerdo a su voluntad, porque escuchamos su voz y obedecimos a esa voz, entonces todo sale según lo planeado por Dios en nuestra vida. ¿Ok? ¿Quién quiere leer el Salmo 23? 1b. Todos vamos al Salmo 23, que estamos desarrollando el Salmo 23. ¿Cómo estoy de tiempo? Muy bien. Sí. Lo hacemos hoy en el nombre de Dios. Nada me faltará. Como era yo la que interrumpía. Es verdad que, oye, esa palabra fue dada. Eso fue una palabra dada. Vanessa, no te voy a dar arroz con leche. No, hombre. Revelado el Señor, para que después ya Salmo 23. 1b. 1. La parte B del Salmo 23. Ya leímos la parte 1, No, aquí está. que el señorito se ausentó. Nada Ya me se me- faltará. Nada me faltará. Bueno, Cuando David dijo, el Señor es mi pastor, es mío. Entonces dijo, nada me faltará. O sea, cuando dice nada,
Es nada. Claro que Entonces, ¿por qué nos afanamos, Matías? ¿Por qué te afanas? Porque somos humanos. Si el Señor no es tu entendemos pastor, muchas no te veces. faltará nada. Entonces, el Señor es nuestro proveedor. ¿Quién tiene Filipenses 4:19? Gracias, Dios, porque tú eres nuestro proveedor. Jehová Jireh. Filipenses 4:19. Actívense, actívense. Pero dejen el Salmo 23. Mi Dios puede, pero está Filipenses escrito. 4, No es que está escrito 19. ahí. Mi Dios puede suplicar todo lo que falte conforme a sus Sí, riquezas. este está, porque no todo, yo no lo puse todo. Es en Filipenses 4:19, pero yo creo que alguien lo lea. Mi Dios pues suplirá todo lo que ¿Qué os cosa? falte. ¿Cuánto? Mi Dios pues suplirá ¿Cuánto? Todo. ¿Cuánto? todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios. Amén, Padre. No dice el Señor Amén. suplirá una parte de nuestras necesidades. Señores, tenemos que apoderarnos de la palabra de Dios. El Señor suplirá todo lo que os falte conforme a qué. A su Alguien que lea Ageo 2, Ageo 2. Ahí mismo está, en el folleto está. Alguien que lo lea, Ageo 2:8. Oye, Matías. ¿Cuál es? Ah, Mateo. Ageo. Mateo 2, acá. Ajá. Exacto. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová, De los ejércitos. de los ejércitos. Primero que dijimos en Filipenses, Señor puede suplir a todo lo que haga falta conforme a qué, a sus riquezas. Y ahora en Ageo el Señor nos está diciendo, es mía la plata y el oro, o sea, mío es el mundo. En otra parte de la Biblia dice, mía es la tierra, y de Jehová el Salmo 24, que está cerquita, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. O sea, Me encanta. Jehová, señores, pero nosotros somos hijos de poderoso, del que todo lo tiene. Entonces, suplirá todo lo que os falta. Eso es lo que está diciendo el Salmo 23. En su capítulo 1, yo creo que nos vamos a quedar como hasta el versículo 3 hoy. El Señor suplirá todo. Suya es la plata, suyo es el oro. Mateo 7, dice 7, 7, 8. Está en el folleto también. pedid y Leo, os, y tú no lees. Ustedes no le dejan pedid leer. y os se dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Aleluya. Si habéis notado, yo lo puse en negrita algunas cosas en el desarrollo de este tema. Pedid y se os dará. ¿Por qué no tenemos? Dice en otra parte de la Biblia que no tenemos porque pedimos mal. Porque ustedes no tienen, porque piden mal para gastar en sus deleites y cosas así. No es que está malo pedir para unos zapatos, para una cosa que nosotros queremos, porque Dios es nuestro Padre. Y podemos pedirle cualquier cosa y nos la puede dar también, porque Él es nuestro Padre, dice, conforme a su riqueza. Entonces, todo aquel que pide, Así. ¿o no? Recibe. Todo aquel, yo pido poco, porque me envergoño, no porque vivo en buena ni porque tengo todo. Aclarando. Yo pido poco, pero las pocas veces que he pedido, he recibido. O sea, me refiero a amigos, a gente, favores. Estamos aquí, tú pediste amigo, míralo aquí. Tú ni caso me haces. Como dice Matías. Entonces dice, todo aquel que pide, Recibe. recibe. Entonces, pidamos, señores, pidamos. El versículo 2 del Salmo 23, ¿quién lo lee? Yeuri, léelo, por favor. En lugares de delicado paso me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Miren esa imagen. Junto a corriente de agua. Vamos. Junto a corrientes de agua me pastoreará. Miren, miren esa imagen. Jesús que lleva, esa es una imagen de Jesús, pero obviamente Jesús no fue para que lo vean. Vamos a poner ese David. Esta es una imagen de Jesús, de Tomás. Sí, pero- ¿Tú sabes dónde Tomás está eso? De una Biblia en cuadro para niños. Sí, porque es que representa para poder explicar a los niños lo que tú estás Ok, hablando. entonces, ¿qué? Yo quiero, mira este pasto que tiene aguas. El pastor siempre trata de buscar
un remanente de agua. Ese tipo de pasto para las ovejas. Pero déjame leer. En Israel, porque hablamos de allí, en el tiempo de la Biblia, ¿no? En Israel los pastos no estaban distribuidos de manera uniforme, sino que se diseminaban irregularmente en las distintas regiones en función de la presencia de agua. Lógicamente, los pastos delicados y verdes eran abundantes junto a corrientes de agua permanentes. De modo que el salmista sabe, porque como pastor de ovejas, sabía dónde llevar sus ovejas. Sabe como pastor que el Señor lo pastoreará en lugares de paz, porque donde hay pastos abundantes, delicados, donde hay agua, es un lugar de paz, de abundancia de pasto, no en terreno desértico ni estériles, donde las ovejas pasen hambre. Entonces, no está escrito, pero quería hablar algo más de ahí. Entonces, cuando el Señor estamos pasando por una dificultad también. El Señor, a veces estamos pasando por un desierto, pero también en medio del desierto, como en el tiempo de los 40 años por el desierto, el Señor los acompañó con la columna de nube, la columna de fuego, el maná todos los días, y el Señor los acompañaba por el desierto. Y ellos tenían paz, ellos se quejaban a veces, porque así somos nosotros. Pero cuando nosotros tenemos la mente abrumada, muchos pensamientos, muchas cosas que tenemos que hacer, que realizar, cuando nosotros nos ponemos la mano al Señor y confiamos en mi pastor, en nuestro pastor, Él nos lleva a esos lugares de paz, donde allí, como David llevaba sus ovejas, allí las alimentaba, allí agarraba una, la chequeaba. Entonces Dios hace lo mismo con nosotros. Nos lleva a ese lugar de paz, donde podemos estar con Él, en su presencia. Cuando estamos con el Señor, ahí el Señor nos alimenta, nos trae nuevas revelaciones para nuestras vidas. Que a veces uno está con el Señor y puede ser que el Señor te traiga una revelación acerca de una persona, un hermano, un mensaje. Pero lo que más el Señor se prende cura de ti personalmente, es un Dios personal. Entonces en ese lugar de paz, de abundancia de alimentos, entonces ahí Él nos pastorea, nos cuida. Entonces vamos a seguir, vamos a pasar al versículo 3. Quien tenga que lo lea. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. El Señor, al llevarnos a esos lugares de paz en su presencia, en intimidad, donde nos instruye, nos capacita, nos prepara para las nuevas etapas en nuestro crecimiento, también nos conforta, nos guía por el camino que debemos andar. A veces en el redil, yo no sé si, bueno, cuando hablan de ovejas descarriadas en diferentes partes de la Biblia, porque habla de eso, sucedía que en el rebaño de ovejas, alguna oveja se descarriaba, como correr, porque en un rebaño sucede eso también, que alguna ovejita ve un pasto que cree que es verde y quiere ir detrás de ese pasto. Eso sucede también en el rebaño. Hay ovejas, que yo creo que son más cabritos eso, pero bueno, que se desvían de la enseñanza que viene guiada del Espíritu Santo, o andan de iglesia en iglesia, pero esos son cabritos, esos son cabras, esos no son ovejas, esos son parte de la manada, pero es otra categoría de hermanos. Entonces, dice aquí, Dios, a veces en el redil algunas ovejas se distraen su mirada a otros pasos que parecen verdes, pero no lo son. Y es en ese momento cuando el pastor con su cayado nos toma y nos trae al camino correcto de justicia, y lo hace por amor a lo que Él mismo representa. El camino que Él representa, el camino, la verdad y la vida. Cuando dice que Él nos guiará por senderos de justicia, acuérdese que Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces cuando una oveja trata de salirse del redil, entonces ¿qué hace el pastor? Con su bastón, la trae. Así hace Jesús con nosotros. A veces usa un hermano, a veces usa la palabra,
Pero Él busca el modo de atraernos de nuevo al camino, atraernos de nuevo a Jesús. Entonces, el versículo 4, parte A. ¿Alguien lo lea, por favor? Léelo ahí. Está también en el folleto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. En el valle que habla David, no se trata de un valle físico, de un lugar físico. Porque cuando David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque ustedes saben que David era perseguido, David cogió mucha lucha, tenía muchos enemigos y eso. Entonces David vivía en una constante persecución. Entonces cuando David habla aquí, no es que él pasaba su rebaño de ovejas por un valle físico. Él hablaba ya de él de manera personal. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, ese valle puede ser un tiempo que nosotros tenemos de depresión, de desánimo, de enfermedad, una situación que nos oprime, otra adversidad de la vida. A nadie le gusta pasar por estos valles, pero hay momentos en nuestro caminar en esta vida en el cual no podemos evitar atravesar ciertas circunstancias, y eso nosotros lo sabemos perfectamente. La pregunta es, ¿lo haremos solo o de la mano del Señor? Vamos a leer Isaías 43, 2-5. Está mismo en el folleto también. Alguien, por favor, que lo lea. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderá en ti. No temas, porque yo estoy contigo. Amén. Es lo mismo que estábamos diciendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, ¿quién se va a meter en un río, a atravesar un río sabiendo que esto hondo es de pie? O sea, no, el Señor no está hablando aquí en Isaías de un río físico. No está hablando de que tú vas a pasar por el fuego. Puede ser también, porque hubo a Sadrach que lo metieron en el fuego, a Sadrach, Mesías y Abednego, y también eso pasó. Habían 3 en la Biblia que el rey lo metió en un horno de fuego y no se quemaron. Ese es otro tema que después te... Entonces, el Señor te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré ahí contigo. No te vas a ahogar, porque yo estaré contigo. Acuérdense de Pedro, cuando caminó por la agua, el Señor estaba con él y él tenía la mirada en Jesús. Y él podía llegar hasta Jesús, pero desvió la vista, miró el agua, la circunstancia y ahí afundó. Entonces el Señor dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Eso tenemos que hacerlo personal, señores. Personal, para nosotros. El versículo 4, B, la parte B. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí al lado hay una vara. No sé si ustedes la ven, está en la imagen blanca, es como un palito. La vara. Una vara. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso en el Salmo? Alguien que se anime, por favor, y me diga. Sin leerlas, no tienen que leer la despensa. Alguien que me diga, cuando el salmista dice, tu vara y tu callado infundirán aliento. ¿Qué quiso decir el salmista? Tu vara y tu callado. Sí, porque una vara es una vara y un El callado. el ¿Qué callado quiso es decir el salmista con eso? ¿Alguien sabe? Pero es que las dos sirven para Sí, ¿para qué? las dos sirven para guiar, y las dos sirven para ayudarte, tanto una cosa como la otra. Amén. ¿Alguien más? La vara que el salmista habla ahí. No tienes que leer ahí. Sí. Yo no estoy leyendo. Ok, pues no mire por favor. Mira el palito. Ah, la película, ok. Mira que el El palito palito. tiene como una cosita así. Es el callado. Es el callado. Ah, La vara La no tiene vara es nada. una habilidad. La vara no. No, la vara es un la vara es un palo. Sí, pero Sí, de La vara es un No, palo. no, es un palo. Es un palo, es vara. pero entonces, Es para darte. es que la Biblia dice que Dios al que ama corrige y también castiga. Entonces, a nosotros como ovejas, cuando nosotros estamos torcidas, el Señor nos va a interesar. Uno da un chulito. Está bien, Alguien más que no Y Él para infundir aliento en nuestra vida, cuando estamos desviados, el Señor nos va a traer de nuevo. Alguien más que No, yo pienso que es para. Si te portas también mal. empieza a hacer carne. Entonces. No. Jerry, ¿qué tú piensas de eso? No es. Yo no sé, no tengo ni idea. ¿Tú, Vanessa? ¿Ustedes han visto un pastor dándole un palo a una oveja?
Es lo que le digo. Le topa así. Yo sí que le he No, visto que le no, empujan. no. Él pone la vara y la oveja gira. No es El bastón, déjame leer. No le empuja. No le empuja. El pastor de No le ovejas, empuja, madre. Yo no me el pastor de ovejas utilizaba dos instrumentos, una vara y un callado, por medio de los cuales gobernaba a su rebaño. Estos instrumentos son categorizados como herramientas de protección y guía. La vara protegía a las ovejas, ese era el palito largo, era un palo, de los depredadores, mientras la vara, dice ahí, protegía a las ovejas. Cuando venían los depredadores, era a los depredadores que Jesús que el pastor de ovejas le caía palo, no a las ovejas. Pero yo hice esa pregunta a propósito, porque yo también fui enseñada así, que cuando el Señor no corrige, habla de la vara, de corrección. No es para eso. No. En un rebaño de ovejas, la vara, el pastor de ovejas, porque acuérdense que este salmo lo escribió David, y David era pastor de ovejas, y él sabía cómo él guiaba sus ovejas, y cómo la cuidaba y cómo la pastoreaba. Nunca le dio un palo a una oveja. El bastón era para los depredadores. El bastón, cuando Jesús dice, tu vara y tu callado me infunden aliento, porque las ovejas estaban seguras. Cuando las ovejas veían el palo del pastor y el callado que tenía una cosa, eso le daba seguridad de que con esos dos instrumentos su pastor lo protege. Entonces, el callado tenía en su extremo como un gancho. Si ven la imagen de esa oveja negra, que no es una oveja negra, pero es negra, la de la imagen, esa cosa que tiene en el cuello, ven esa imagen, como un gancho. tiene como un gancho, de Toy Story. como un bastón de esos que usan los que son Los ciegos. los ciegos, no mami, el bastón de los ciegos uno derechito. Como un gancho. Moderno. El bastón de la gente que tiene problemas en los pies, que un bastón que tiene como un arco así. Así era el callado. Era porque todavía hoy se pastorean ovejas. Entonces tenemos ese gancho que al colocarlo alrededor del pecho de la oveja, las aseguraba y la traía hacia un lugar seguro. Yo tenía otra imagen, pero parece que no la puse, de una oveja que se cae, una oveja de verdad, que se cae por un precipicio, y con este bastón él la ayuda, no se fue, un pastor, la subió. Entonces ese callado la salva, la libra. Entonces por eso es que el salmista dice, tu vara y tu callado me dan aliento. O sea, yo estoy segura, Señor, en ti, porque él era pastor y él sabía que esos dos instrumentos que David usaba, él mismo que hizo este salmo, sabía qué representaban esas cosas. Entonces, en realidad, no es una vara para corregirnos, es para protegernos de los depredadores, de caer, de desviarnos. Bien. Entonces, el versículo 5a. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. En otra versión de las Escrituras dice, tú me preparas. Sí, hay diferentes versiones. Esta me gusta mucho porque esta es una definición más clara de lo que realmente el salmista quiso decir. Tú me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Dice otra versión de la Biblia. El Señor prepara una mesa para ti, un banquete delante de tus angustiadores. ¿Qué significa la palabra angustiadores para ustedes? Angustiadores, la palabra sí, angustiadores. ¿Qué significa? Alguien que te causa molestia, que te causa problemas. Alguien que tiene angustia. ¿Alguien más? Dice No. De los Que angustiadores. provoca problemas que constantemente te están provocando. Si ustedes se dan cuenta, ustedes de una vez pensaron en humanos, en gente. Dijeron alguien que. No alguien que sabemos quién es. No, ok, alguien, me refiero a alguien, no algo. Sí, en el plano material, algo. Obvio, en el plano material del vecino más cercano que yo tengo. Ustedes no piensan en vecinos, en hermanos,
pero Pero evidentemente el David plano hablaba material. mucho de sus angustiadores. Y bueno, vamos a leer, dice, es algo o alguien que provoca angustia. Por eso dice angustiadores. Aflicción, congoja, ansiedad, miedo. ¿Quién le provocaba a David males, congoja, aflicciones? Si lo Esas- estaban persiguiendo. Sus angustiadores, sus enemigos. Sus enemigos, que eran más de uno. De modo que nuestros angustiadores no precisamente siempre son personas. Algo. Son personas. Aunque también dentro y fuera del redil encontramos algunos de ellos llamados cabritos. Ese es otro tema. Volvemos a Que el tema se va a llamar las diferentes especies en una manada o redil. Ese es otro tema. Vamos a preparar para un Bueno, futuro, eso me gustó. para un futuro bien lejano. Se lo puse rojo. Sí. Sepa que lo sepan bien, que ese tema va fuerte. Entonces, bien, las circunstancias adversas de la vida, eso nos angustia, señores. Ustedes saben lo que es la angustia. Cuando uno tiene un familiar enfermo, La grave, angustia es tú lo estás más angustiado. Entonces, esos son parte de tus angustiadores. Esa situación de preocupación. enfermedad. La preocupación de una angustia. Ve, entonces, las enfermedades, la necesidad económica también, a veces tenemos líos y estamos angustiados que no sabemos cómo vamos a pagar. A veces tenemos La necesidad. separación de la familia. Esas son cosas que nos angustian, señores. Entonces, los angustiadores que hablaba David era angustiadores, de verdad, era gente pero en realidad angustiadores es algo que te causa angustia. Entonces, cuando el salmista dice aquí, tú prepararás un banquete, tú aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, dice, Señor, yo sé que tú vas a hacerme un banquete en frente de todo eso que me angustia. Entonces, en el caso de nosotros, el Señor prepara un banquete delante de esas circunstancias. Nosotros estamos preocupados, angustiados, pero el Señor te prepara un banquete, relájate, come. Es como Elías. Tengo que hablar con Es él, como que no- Elías, cuando Elías se fue corriendo a Jezabel. Un hombre que acabó de matar 400 profetas de Baal. Y viene esta mujer, este espíritu. Te voy a picar la cabeza. Te voy a cortar la cabeza. Te voy a contar la cabeza. Y yo, ¿cómo vas a salir Un corriendo? hombre que mató todo eso, salió corriendo. ¿Cómo ese hombre va a tener miedo de verdad? Oye, qué fuerte ese espíritu. Oye, es otro ese tema. poderoso el espíritu ese. Es otro tema que no ¿Qué lo tú vamos a haces en ver. esa cueva? Sal de ahí. ¿Qué hizo Elías? ¿Se escondió? Se escondió en una ¿Una cueva, cueva? con depresión. Estaba angustiado. ¿Y qué hizo Dios, señores? Mandó a buscar. Dios le mandó un cuervo que lo alimente. No sé si fue ahí o en otro país, pero Dios le mandó alimento. No, él le mandó. Él le mandaba un cuervo que le llevaba carne. Sí, pero para Cuando pasar. estaba debajo del enemigo. Exacto. Debajo, ahí no fue. No, ahí no Pero fue. ahí lo alimentaba. El Señor Sí, hizo sí. crecer una mata. No me acuerdo cómo exactamente, porque no tengo todo ahora, no lo No puse, entraste en la- me vino. Pero lo que te quiere decir, el Señor te prepara un banquete. Es cierto. En presencia de tus dificultades, tú estás preocupado. Pero en este momento de preocupación nosotros no olvidamos quién es nuestro pastor. Señores, hay que tener pendiente eso. Cuando nos viene la preocupación, las dificultades, señores, acuérdense de Salmo 23. Tú eres Oye, mi Dios mío, ¿por qué pastor. tú no me dijiste eso hace 2 días, ¿Qué cosa? Eso del Salmo 23. Tú no te puedes imaginar la angustia que yo pasé hace 2 días atrás. Pues mira, mi amor. El Señor me lo está diciendo ahora para que me lo. El Señor me lo está estudio- confirmando. Me dijo, vaya, mijo, para que sepa. El estudio para que era te previsto para la angusties, semana pasada, Para que no pero te ustedes saben lo que angusties. pasó. No, pero fíjate que es que el Señor lo hace todo perfecto. El Señor me lo acaba de decir. Tú no te puedes imaginar que lo que yo leí y lo que tú me mandaste a leer fue lo que Él me dijo. Ay, Dios mío, ven ahí. ¿Viste? Entonces, el Señor, en medio de esta angustia, eso fue lo que David dijo. Yo estoy tranquilo porque tú, en presencia de ellos, tú me vas a preparar ese banquete. Un banquete que prepara el Señor. Entonces, el versículo 5, la parte de Johnny, por Le favor. voy a quitar el pollo a. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está Ahí rebosando. voy yo. ¿Por qué el aceite en la cabeza de la cabra? Vamos para allá. Ah, yo no he visto lo que está escrito ahí, fíjate, yo no he visto lo que está escrito A ahí. menudo las ovejas, porque ustedes no saben eso, acuérdense. Yo siempre le digo, acuérdense que David era pastor de ovejas.
y él sabía lo que él hacía. Por eso él dijo, tú vas a hacer eso conmigo, como yo lo hago con mis ovejas. A menudo las ovejas quedaban con sus cabezas atrapadas en una zarza. Una salsa. Y La zarza es un árbol. un árbol de espina. Es un No, árbol. la zarza es un árbol de espina. Realmente Entonces, es un árbol sí. de espina. Entonces, quedaban enredadas en una zarza y mueren tratando de desenredarse. Esa es una explicación de Tantas ovejas mueren porque se enredan. Entonces, ¿por qué mueren? Óyeme, hay moscas horribles que le gustan atormentar a las ovejas al poner sus huevos en sus fosas nasales mientras están enredadas ahí. Entonces, que luego se convierten en gusanos. ¿Vieron? Entonces impulsan las ovejas a golpear sus cabezas contra las rocas. Y es así que mueren las ovejas. Entonces, por eso David rociaba ese aceite, golpeaba su cabeza contra la roca, a veces hasta la muerte. Sus oídos y sus ojos también son susceptibles al tormento de los insectos cuando se enredan ahí, ¿no? Entonces el pastor ungía toda la cabeza de la oveja con ese aceite y así de esa forma la oveja logra tener paz. Porque una oveja que está enredada en una zarza está desesperada porque está enredada con la zarza, pero no va a morir porque el pastor va a venir y la va a ayudar, la va a desenredar. Pero si esa oveja, esos pájaros ponen huevo, aunque se desenrede, después tiene ya esos gusanos ahí, la oveja muere. ¿Entendían por qué David dice, unge mi cabeza con aceite? ¿Qué pasa? Que en esa época, la forma de eliminar eso, porque no solamente eso, si esa oveja se enfermaba con ese tipo de parásito, que era un gusano, cuando iba al redil, ella le transmitía ese parásito a las otras que estaban ahí. Eso pasa en las iglesias, mi hermano. Entonces, en la parte de unge mi cabeza con aceite, por no eso es un no aceite, junto con Juan. espera, no es un aceite cualquiera, vamos a la otra parte, espérate, que no es un aceite común, que no era un aceite que tú sacabas, no, era un aceite que se preparaba con óleo y una sustancia de una mata que ellos tenían, que era específica, que era un aceite que era de suave fragancia pero amargo. ¿Para qué? Para que eso no permitiera que anidaran las abejas ni las moscas. Esas moscas se conocen como mosca CC, que es la mosca que anida sobre la de eso. Entonces, cuando, muy bien la explicación acá de Eudi, que cuando ellos se enredaban en la zarza, era el momento en que las moscas utilizaban para anidar. Entonces, por eso es que el pastor dice, unge mi cabeza con aceite, para que ningún tormento, valga la redundancia, esté sobrevolando ni anide ninguna idea negativa en nuestra cabeza, teniendo en cuenta de que evidentemente somos ovejas. ¿Entiendes? Amén. Por eso se le pone. Pero nos falta aceite, poco, podemos terminar. ¿Eh? Terminando y ya vieron lo que decían Aceite. que. Sí, es una forma Cuando el pastor te da aceite. No, la unción del pastor es por otra. Sí, vamos a terminar Pero por ahí ese concepto. Pero por ahí va. Gracias, José. Y así, dice, de esa forma las ovejas lograban tener paz, porque estaban enredadas en la zarza, pero no venían los insectos. Entonces, ese aceite forma una barrera de protección contra el mal que trata de destruirla. De igual forma, el Señor protege nuestros pensamientos en Él para protegernos de esos insectos llamados temor, miedo, angustia, ansiedad, depresión, entre otros. Entonces, cuando David dice, úngeme con aceite, obviamente David, sabiendo que Dios era su pastor, no le tenía que echar directamente el aceite en la cabeza, pero David dice, protege mis pensamientos, porque también ese aceite que el Señor derrama en nosotros, que no es físico, es una unción, protege nuestros pensamientos, no, después en casa lo pueden volver a leer. Sí, no, pero que más te quería saber por qué el aceite, es para eso, la unción, es la unción. Pero que te da el pastor. ¿Ah? Que te pone el pastor. No, ese es otro tipo de tema, es otro tema tipo que de- los pastores están llamados a ungir con aceite. Los enfermos, dice en la Biblia, cuando hay el hermanado que es enfermo, que el pastor lo unja con aceite y si hubieran cometido pecado, le serán También se usa perdonados. con Los aceite. ancianos
pueden hacer eso. En la unción del aceite del óleo. Sí, ese es otro tema que no tiene que ver ahora con esto. Bien. Entonces, dice, bueno, nos protege del miedo, de la angustia, del temor, de depresión, entre otros. Mismos que nos quitan la paz, porque las ovejas no tienen paz allí, haciendo así con todos esos gusanos y eso. Y poner la mirada en las cosas de este mundo, o sea, nos da tranquilidad y nos hace desviar la atención del buen pastor y poner la mirada en las cosas de este mundo. O sea, yo estoy hablando de esos gusanos, temor, miedo, angustia, depresión, porque cuando tenemos eso, ponemos la mirada en las cosas de este mundo. ¿Qué son? Tengo que ir al médico, tengo que ver patillita, tengo que resolver, tengo que coger un préstamo, tengo que pedir, tengo que hacer esto. Esas son cosas de este mundo. Por eso es que tenemos que, Señor, unge mi cabeza con aceite, renueva mis pensamientos. O sea, que yo pueda confiar en ti, que tú tienes el control de esta situación que tenemos presentado ahora. Y el Señor te da paz, te lleva a esos lugares de reposo, de pasos delicados, te consuela, te da paz, te da seguridad de que todo va a salir bien. Oye, señores, no hay cosa más linda, más grande, que tú tener un problema, por grande que sea, y tú sentir paz. Esa paz viene solo del Señor y de tu relación con Él. Porque si no tenemos relación con el Señor, no podemos tener paz en medio de la dificultad. Tuve que llamar a la gente, le escribimos, estoy pasando por esto, me está llevando quien no me trajo. Y eso, entonces ponemos la mirada en las cosas de este mundo y no aplicamos la palabra a nuestra vida. Señores, el Señor es mi pastor. Bien, por otra parte, la copa que rebosa representa abundancia. Algo que rebosa, si yo busco un vaso, tenía que tener un vaso, pero aquí va a ser un madero. Ustedes saben, ya en su mente, yo creía que la había puesto. No la pusiste. Sí, acá está. Sí, está, arriba, sí, donde están las ovejas. Sí, puse esta. Porque está en el mismo versículo 5, por eso yo puse mi copa está rebosando. Mira, una copa que rebosa. Señores, mi copa está rebosando. ¿Dónde iba? Aquí en la despensa. Representa abundancia. Algo que rebosa se derrama. El salmista, al escribir este salmo, estaba tan seguro y confiado en Dios como su pastor, del mismo modo que él le daba seguridad a su rebaño. Entonces es ahí ahí donde él, rebosado de gozo, de paz, de tranquilidad, porque a medida que él desarrolla, que él decía esta oración, dice, Señor, tú eres mi pastor, cuando esté en lugares así, ya él iba recibiendo paz, porque él iba, David iba realizando eso en su vida. Él lo estaba orando, pero lo estaba diciendo, confirmando, porque David no está preguntando al Señor, ¿qué pasa? Tú eres mi pastor, tú vas a hacer eso conmigo. No, él lo estaba afirmando, una afirmación que debemos hacer cada uno de nosotros. Señor es mi pastor, a mí no me faltará nada. Cuando ande por aquí y por allá, en valle, tú estarás conmigo. Ese es en todo el Salmo 23, David está afirmando lo que él ya sabe por oficio y lo que él ha sido revelado por Dios, que era su pastor. David no sabía que el Señor era su pastor, en el centro, le fue revelado, porque en el Nuevo Testamento entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y todo eso ya que David decía, ¿cómo David podía relacionar el pastoreo de él con sus ovejas con Dios? O sea, a David tenía una relación, una comunión con Dios. Y porque acuérdense que David cantaba, es otro tema, David. Porque David a las ovejas también le cantaba. Bueno, fíjate si así que el espíritu que atormentaba a Saúl lo amansaba con el canto. Entonces, significa que la alabanza tiene otro tipo de sintonía con el espíritu. Tranquilizaba también a las ovejas. Significa que la comunión a través del canto es de otra forma diferente. Entonces cuando David dijo, mi copa está rebosando, ya en ese momento ya David estaba lleno de gozo. Estaba ya tranquilo y sereno. Rápido. Pero ¿por qué la música tiene una conexión directa? Porque antes de que el mundo tuviera lenguaje verbal,
se transmitía a nivel de sonidos. Sí, sí. Por eso es Y los que- pájaros, la Biblia habla de los pájaros que cantan. Por y eso todo es que los sonidos todo lo que respira alaba al Señor. alabe al Señor. Amén. Ahí tiene una palabra, alabe al Sí. Señor. No, sí, uno va, no, alabe, No, y ya alabe, existe canta. un coro, ya y existe ya un sin coro coro, angelical. angelical, pero es. Lo primo que hubo fue sonido y después fue el conjunto que conformó palabras. Amén. O sea que por eso la música tiene. Sí. Entonces, La y música no, la creó Dios. Sí, y, obvio. y trae paz. Acuérdense que los que estaban diseñados para llevar la gloria de Dios, la presencia de Dios, eran Los querubines. los- No, los levitas. levitas. Y ellos eran cantores, dice la Biblia, eran cantores y también sonaban instrumentos. Entonces, no cualquiera puede Cantar. pararse ahí. Acuérdense lo que pasaba con el arca del pacto. Correcto. No cualquiera La lo podía tocaba. tocar. Era Usa que se iba a caer y trató de agarrarla y se murió al Se murió. instante. O sea, mire señor, es una cosa muy delicada. Cuando un coro se para ahí Los primos de- a cantar, a traer adoración y alabanza, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque los levitas eran los que atraían la presencia de Dios. Ellos eran los que traían, y la presencia de Dios estaba en el arca del pacto. Y eran ellos que lo traían. Los que cantan, los adoradores, son los que traen en el culto Preparan la atmósfera. presencia de Preparan la Dios. atmósfera de Dios. Entonces, cuando uno que está ahí ministrando, trayendo, lleno de pecado, oculto, y maledicencia en su boca, y que le habla mal a la gente, a los hermanos, hay que tener cuidado con eso, porque la presencia de Dios no desciende. Es solo gozo y bulla. Y uno siente gozo, pero el gozo es como alegría de escuchar las canciones de Dios. Pero los adoradores tienen que consagrarse mucho al Señor, porque los levitas eran apartados para eso, solo para eso, y tenían un nivel que tenían que comportarse en un modo, no podían hacer algunas cosas, o sea, no era como las otras tribus ¿me entiendes? Entonces, ella no es responsable de eso. Bien, entonces David, cuando ya terminó este salmo, que estaba lleno de gozo, fue que ahí dijo, ¿cómo dijo Jesús? Ciertamente. Ciertamente El el bien y la bien. misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso no necesita explicación. Vamos para allá, para la casa de él. Porque ciertamente, o sea, estaba claro, o sea, tenía toda esa preocupación de arriba, de que mis enemigos, mis aposteadores, tú. Me quedo con él, ¿oíste? Sí, claro, es para ustedes. Entonces, el bien y Vamos, la que bueno. misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Y por qué un día estamos tristes, un día estamos... Porque somos humanos. Señores, cuando humanos. tengo enfermo, oye, yo sé que la enfermedad es una cosa física que te aflige, pero yo cuando veo un cristiano enfermo, sé el dolor, porque yo he estado enferma. Pero hay que aprender a tener ánimo, Es que eso, a ver, eso realmente uno debe, ¿sabes? Y uno tiene que confiar más en la palabra. Sí, Pero también Pero somos somos seres humanos, sí. humanos. Porque también en la Biblia habla sobre eso. claro que sí. ¿Qué pasa? Yo digo que por ejemplo, yo digo que cuando David hizo este salmo, yo pienso que David en un momento determinado, haciendo el salmo, como porque tú decías algo ahorita muy peculiar, que David cuando empezó a escribir el salmo, es porque él hacía esto Sí. diario. Sí, ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros hacemos algo diario, pero a veces la misma circunstancia De en la otro vida. momento atiende que está no hacemos las cosas está diarias. hablando el ministro. No hacemos las cosas diarias. Y yo, como eso mismo, como hablamos ahorita, que David también habló sobre el canto y todo lo demás, yo pienso más que ese sea el hecho de las cosas que tú hagas diaria al Dios. O sea, las cosas que si tú te empeñas realmente en hacer las cosas bien para Dios, siempre la palabra, siempre algo que tú tienes esa relación con el Señor. Porque cuando tú te puedes leer el Salmo 23, como Uno lo acabamos- lee tan uno lee- superficialmente. Oye, ya. pero Yo he cuando hecho- tú te pones y lo lees de corazón, Yo lo ya he lees de hecho- corazón, ¿sabes? Lo lees de corazón sentimentalmente, tú dices, wow.
Porque eso lo hacía diario David, no es que lo hacía Sí, hoy sí. y mañana hacía otra Y tú cosa. sabes que Dios hace lo mismo por ti. Por eso mismo, ¿ves? Y Él a lo veces realizó. nosotros mismos, como somos seres humanos, como dice la vez, nos pasa eso. Tus ¿no? angustias, mi hermano, las Las angustias son tantas que tú Sí, no... sí. Y entonces tienes que recordar eso. Sí. Tienes que traer, saber Yo recordar. comprendo, señores, que no es siempre fácil. Porque a veces tenemos problemas de verdad serios. Es que no es que sea fácil, es No que es fácil, es, que pero- es la parte humana, la parte Sí, carnal que lo tenemos son, nosotros. pero yo les exhorto Sí, claro. a buscar al Señor en esos momentos, a buscar al Señor. Señor, yo sé que estoy pasando por esta circunstancia, pero yo confío en ti. Y tratar de encontrar paz, porque uno no tiene paz. Uno tiene problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de salud. Uno no encuentra paz, uno pasa momentos, oye, terribles, y eso es de humano. Pero Señor, apliquemos la palabra de Dios. Mire, la última imagen dice la bondad de Dios. Tiene este Jesús, que con esta oveja en mano tan cariñosa, esto está tan hermoso. Entonces, te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que Gracias, hemos Señor. aprendido, Señor, en este día. Gracias porque tú nos has permitido desarrollar este tema, Señor. Y te damos gracias sobre todo porque podemos confiar en que tú eres nuestro pastor, Señor. Sí, sí. Y tienes cura de nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Permítenos siempre poder estar unidos en tu presencia para aprender tu palabra. Y que tú, Señor, estés siempre, como dice tu palabra, en medio de nosotros para bendecirnos, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, que podamos ir a nuestros hogares con una nueva perspectiva de tu palabra, Señor, y poder aplicarla a nuestra vida, Padre. Te damos gracia, gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.